Voy a hacer referencia a algo que ya dije para presentar el espacio de Raúl Sor. Voy a hacer referencia a algo que ya dije antes, lo hice en Tolerancia Cero como minuto de confianza, y que tiene que ver con un libro que es bien interesante, que es un cuento más bien, más que un libro, y tiene que ver con el tema que vamos a conversar hoy día con Raúl Sor. El libro este es de H.G. Wells. H.G. Wells es un escritor de lo que podríamos denominar ciencia ficción. Él creó unos libros más importantes en la materia que se llamaba La Guerra de los Mundos y que sacó 2 o 3 películas a raíz de eso. Pero tiene un libro muy cortito, muy chiquitito, un cuentito, como yo decía en Tolerancia Cero, que se llama El País de los Ciegos. Y básicamente de lo que se trata es una persona que quiere descubrir un nuevo mundo que le han dicho que es muy bonito y se mete en las costas de Ecuador y Colombia y de repente descubre un pueblo que lleva cientos de años todos ciegos. Y por lo tanto se tienen que regir por el resto de los sentidos, por el tacto, por el gusto, por el oído, y funcionan extraordinario en todo eso. Bueno, él se queda ahí con ellos un rato, se enamora de la hija del jefe, pide casarse con ella y todos dicen, ya, fantástico, ni un problema porque tú eres, Núñez se llama él, tú eres fantástico. No les voy a contar el final, pero básicamente dicen, sí, pero tenemos que hacer un ajuste. ¿Cuál es el ajuste? Es que tienes que ser normal, no puedes ser una cosa rara. Y ya, ¿y qué significa eso? Es que tenemos que estriparte esas cosas que tú llamas ojos, porque tienes que ser como nosotros para poder ser parte de esta convivencia. Y de alguna manera el mensaje que lanza H.G. Wells en su libro es esta casi obsesión por generar de alguna manera civilización solamente con los que piensan igual a nosotros, los que son iguales, los que miran las cosas iguales a nosotros. Dentro de eso, una de las cosas más, si quieren, separatistas, discriminantes que hoy día se encuentra es el fenómeno histórico, pero hoy día muy fuerte, de todo lo que es la migración. Y Gran Bretaña ha tenido varias veces marchas y convocatorias para protestar por el fenómeno de la migración, siendo que ellos fueron una colonia pero estuvo en prácticamente todo el mundo y que muchos de los primeros inmigrantes venían de esas colonias a la patria grande. Bueno, ha vuelto a haber muchas manifestaciones en Gran Bretaña por problemas de rechazo a la incorporación de personas que vienen del extranjero como inmigrantes, y de eso vamos a conversar con Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola Fernando, sí. Bueno, recordamos que el 29 de julio hubo un incidente muy serio cerca de Liverpool, Southport, en que en un curso de danza llegó un joven de 17 años y con un cuchillo y asesinó a 3 niñitas Sí. e hirió a varios de los que estaban presentes, incluida la profesora de danza. Y esto causó un impacto, fue un verdadero relámpago que recorrió Gran Bretaña y se dijo, y aquí viene uno de los grandes temas, las redes sociales dijeron que el asesino de las niñitas era un inmigrante que había llegado hace unos meses al país, que había llegado entre estos inmigrantes ilegales que llegan en botes, y esto despertó una ira, especialmente en los sectores xenófobos, y hago la diferencia entre xenófobo y racista. Xenófobo son aquellos que odian al extranjero, pero no es lo mismo que el racista que cree que hay razas superiores. Pero para los efectos prácticos es muy difícil distinguirlo. E inmediatamente se movilizaron y, bueno, según la policía, muchos llegaron desde fuera a Southport, al lugar donde se había cometido el crimen, y se dieron incidentes muy violentos. La policía fue agredida, piedrazos, botellazos, en fin.
Southport vivió jornadas muy violentas y esto se comenzó a reproducir a lo largo y ancho de Gran Bretaña y unas 15 y más ciudades vivieron incidentes, algunos de ellos Leeds, Stockport, una serie de otras, Portsmouth, vivieron incidentes en los cuales, digamos, hubo verdadero vandalismo, se asaltaron las calles principales donde está el comercio, hubo saqueo, como suele haber en estas situaciones, y fue una mezcla de organizaciones de extrema derecha, algunas neofascistas y naturalmente el lumpen que aparece con facilidad. Pero cuando uno dice lumpen también hay que considerar, y esto se engarza con el Brexit. El Brexit fue un movimiento contra, digamos, por la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, que prendió especialmente en los sectores marginados de la sociedad británica, relativamente marginados, por ejemplo, trabajadores blancos, por cierto, de industrias tradicionales que venían en decadencia y que en la medida que iban sintiendo marginados, culpabilizaban a los inmigrantes de tener privilegios, de ocupar casas que son escasas, de copar el sistema de salud, en fin, con un discurso antimigratorio que tiene, como dije antes, dos perfiles, uno de tipo fascistoide y otro de tipo xenófobo, simplemente no nos gustan los extranjeros, no, me siento invadido, y ese sentimiento de malestar estuvo en la raíz, muy profundo, en el Brexit. Naturalmente había otras personas que votaron a favor de salir de la Unión Europea, no necesariamente por la misma motivación, pero el grueso, y sobre todo cuando uno vio la votación en el norte de Inglaterra, es donde se dio con más fuerza, y es allí donde han estado cerrando el mayor número de empresas tradicionales. De manera que esto viene a ser, estos incidentes me refiero, vienen a ser un eco violento, porque el Brexit no fue violento, esto sí es un pequeño estallido social de derecha, pero no hay que confundirse, también de malestar. Esto indica la incomodidad o lo que algunos temen que es un reemplazo, que ya no son los dueños en su país, que se sienten invadidos, y todo esto genera malestar. Y no pasa solamente en Gran Bretaña, está pasando en el grueso de Europa y también en Estados Unidos. Sí. Cuando uno analiza los movimientos políticos en Estados Unidos, ve corrientes análogas y también en otros países del mundo, en nuestra región. De manera que estos incidentes que debían culminar con una gran manifestación, que al parecer no tuvo lugar en las magnitudes que se esperaba, y esta es la parte, digamos, la otra cara de la moneda, una respuesta multitudinaria, enorme, contra el racismo, y salieron decenas de miles de personas a las calles en una variedad enorme de ciudades a protestar contra el racismo y a decir los inmigrantes son bienvenidos, los aceptamos, queremos hermandad y no rechazamos este discurso de odio y de discriminación. Oye, es interesante lo que planteas, porque fíjate tú, uno a veces donde nota situaciones históricas que eventualmente pueden desembocar en este tipo de procesos. Te voy a poner un caso, el deporte. Por ejemplo, tú tienes en la selección inglesa, históricamente, desde hace ya algún tiempo, una o dos personas que son de raza negra, pero son británicos, nacidos en Gran Bretaña. Lo mismo pasa en Bélgica, lo mismo pasa en Francia, lo mismo pasa en alguna de las otras colonias que fueron a África, que comerciaron con gente como esclavos, etcétera, y que después se terminaron esas relaciones de dominación, pero quedó el vínculo.
quedó el vínculo de exceso, hablan perfectamente inglés, muchos de ellos son personas que han sido educadas en colegios ingleses y tú por lo tanto lo ves muy gráficamente eso. Y el otro factor, me parece que también es interesante, es bueno, Gran Bretaña y la parte norte y particularmente noreste de Europa está, pero en una escala casi muy cercana a lo que es la presencia de básicamente la inmigración que viene sobre todo de África, pero que también viene del Medio Oriente. ¿Y dónde van las personas probablemente que han sido históricamente colonizadas? Van al lugar original de la colonia porque hablan el mismo idioma, tienen muchos de ellos, me imagino, tienen capacidad de poder ser aceptados como en alguna escala y después de algún cierto tiempo como personas que pueden ser ingleses también y por lo tanto esta es una de esas consecuencias que a veces hay por, qué sé yo, siglos de dominación colonial. Claro, y bueno, uno de los efectos más tristes de esta xenofobia es que blancos pobres son los más agresivos contra inmigrantes pobres. Y claro, una de las consignas que había en una de las manifestaciones es no equivoques el enemigo. El enemigo son los ricos, aludiendo a esta situación de pobre contra pobre, por así decirlo. Pero mirado desde un punto de vista vivencial, son gente del mismo estrato social la que compite por los mismos puestos, por los mismos empleos, y los estratos sociales más altos no se rozan, no entran en contacto directo con los sectores más bajos y por lo tanto no hay esa fricción. De manera que es un tema tremendamente complejo. Si uno ve quienes votaron por el Brexit, que tenía un elemento xenófobo en su discurso, bueno, la gran mayoría era gente de pocos ingresos, de extracción social humilde. De manera que es un tema que se viene estudiando mucho en Europa y que se está dando en el conjunto del viejo continente. Es decir, hoy día fue en Inglaterra. Y cuando tú hablas de Gran Bretaña, de Inglaterra, bueno, tuvieron un primer ministro de descendencia hindú, tenían un gabinete con absolutamente mixto, llamativamente mixto del punto de vista étnico, de manera que en ciertos niveles hay una muy buena integración, yo diría modélica, es decir, algo admirable lo que se ha conseguido en Gran Bretaña, y hay una política, tú señalaste el tema del deporte, es decir, si tú cualquier acto de discriminación en los estadios, de abuchear a un deportista de color, es decir, inmediatamente la policía y las autoridades intervienen para detectar de dónde provinieron los gritos y las sanciones son enormes. Es decir, la política de los estados europeos son muy vigilantes en esta materia y en general, salvo estos exabruptos, en general hay una integración creciente y lo que tú señalabas, una cantidad muy importante de los inmigrantes ya no son inmigrantes, son residentes, se Claro. han educado en el país, hablan el idioma como cualquier otro, es decir, tú hablas por teléfono y no sabes, no tendrías ninguna idea de con quién estás hablando, si es el hijo de un inmigrante o alguien nacido en el país. Exactamente, bueno, ese tipo de cosas se ve mucho en los países que fueron colonizadores durante el siglo XIX, el siglo XVIII, y claro que reciben la ola
de personas que escapan a veces de situaciones que ocurren en sus países y se van donde, bueno, conocen el idioma, conocen la cultura, están probablemente algunas otras personas ahí y además tienen reglamentos y leyes que les permiten ingresar mucho más fácilmente que a otros lugares. Entonces, es un tema delicado el Pero, tema. Fernando, déjame decirte, la gran mayoría de los inmigrantes fueron buscados por los países desarrollados que después de la Segunda Guerra Mundial Sí, tenían escasez de mano de obra. Y Alemania trajo cantidades enormes de trabajadores inmigrantes a los cuales los denominó trabajadores invitados, Gastarbeiter. Y lo mismo, Francia fue a buscar a Argelia a muchos trabajadores para su fábrica. Y lo mismo hizo Gran Bretaña en el Caribe y África. Es decir, el grueso de la migración inicialmente fue invitada, fue sí. atraída para llenar los cupos laborales que necesitaban los países para reconstruirse después de la guerra. Bueno, vamos a seguir mirando esto porque es un tema ya absolutamente mundial, no hay en ese sentido excepciones de envergadura. Muchas gracias, Raúl Sor, por habernos estado informando sobre esto que ocurre en Gran Bretaña. Que te vaya muy bien. Igual, chao, hasta Chao. mañana.